Bueno, jóvenes, entonces hoy les traigo, vamos a resolver usando el teorema 2.5.1, vamos a resolver estas ecuaciones cuasilineales. Recuerden que esto tiene una forma de un coeficiente variable a que depende de x, de y y de u, más la derivada parcial de u con respecto a x, más esto que sería b, que está en términos de x, y y u, por la derivada parcial de u con respecto a y igual a una función c o un coeficiente c que depende de x, y y u también, ¿verdad? Esta es una función que depende de u. Es una ecuación cuasilineal de primer orden, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto para poder aplicar, vamos ahora a aplicar el teorema, digamos el método que vamos a utilizar para poder resolver la ecuación diferencial. Bueno, si han visto el teorema, pues lo que van a ver es que esta ecuación se transforma en una ecuación diferencial ordinaria y estas proporciones son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en sí? Pues vamos a tratar de resolver, pero primero tenemos que hacer ciertas manipulaciones, repito, ¿verdad? Si logramos hacer ciertas manipulaciones, pues vamos a lograr algo bastante sencillo. Pero bueno, antes que nada, ¿qué pasa si A es igual a B, A sobre B es igual a C sobre D? Entonces, mi pregunta es, ¿será esto cierto? ¿Será un sí y solo sí A menos C entre B menos D será igual a C sobre D? Entonces la pregunta es esta, ¿será cierto esto? Vamos, si tenemos esta proporción, estas proporciones iguales, ¿será cierto que si esto es cierto, esto también será cierto? Bueno, pues vamos a ver. A menos C por D será igual a C por B menos D. Bueno, pues vamos a ver. Esto sería AD menos CD igual a BC menos CD. Podemos ver que estos términos se cancelan, fíjense bien, y que A por D es igual a B por C. Entonces, otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? Que A entre B sí es igual a C entre D. O sea que estas dos igualdades son igualdades equivalentes. Entonces, vamos a usar este resultado para poder trabajar aquí. Fíjense bien. Este trabajo que vamos a hacer a continuación, pues primero vamos a tomar estas dos ecuaciones, fíjense bien. Estas dos. Y esta igualdad, este sería A, miren, entre B y C entre D. Entonces, voy a hacer algo. Este primer término, esta primera proporción, la voy a multiplicar por y. Fíjense bien. Y de dx, miren bien esta manipulación entre y por y, que sería y al cuadrado, menos xy por u, ¿verdad? No ha pasado nada con la proporción, sigue siendo la misma, lo único que le agrego y al inicio, bueno, en el numerador y y en el denominador. Eso es lo que estoy haciendo. Y a esta otra proporción, pues nada, lo que voy a hacer es algo igual, lo voy a multiplicar por x, fíjense bien, x por d de y, entre x al cuadrado, x por x es x al cuadrado, más x por y por u. Y esto pues va a ser igual a du sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué ha pasado? Pues es una manipulación lo que he hecho, ¿no? A ver, esto no está escrito en ningún, lo que quiero que entiendan, ¿verdad? También es que esto no está escrito en ningún código, ¿verdad? En ningún códice. Por eso es que ustedes se han fijado que estos libros, que son un poco más avanzados, no hablan de métodos únicos porque no existen simplemente. Ahora, fíjense bien
que lo único que he hecho es modificar estas dos proporciones. Esta sigue siendo A, esta sigue siendo B. Bueno, en lo que cabe. Siguen siendo las mismas proporciones estas dos. Ahora voy a aplicar este criterio. Miren, esto que está aquí. Entonces voy a restar estos numeradores. Y de dx menos o bueno, vamos a hacer algo, espérenme. Quiero ver, lo puedo sumar también. Por cierto, esto también significa que A más C entre B más D sigue siendo igual a C entre D. Y pueden hacer lo mismo, el mismo resultado. Entonces lo que voy a hacer aquí más bien es sumar este numerador con este numerador. ¿Se entiende, chicos? ¿Verdad? A más C más X por D de Y dividido entre, ahora voy a sumar estos denominadores, y cuadrado menos xyu más x al cuadrado más xyu. Pero esto es igual a d de u, fíjense bien, entre x al cuadrado más y al cuadrado. Observen que este término con este término se cancela y arriba lo que vamos a tener es y de dx más x de dy dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado igual a d de u entre x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, la técnica general que vamos a usar después de hacer estas manipulaciones normalmente va a ser variables separables, ¿de acuerdo? Entonces, con esto se puede cancelar y nos queda y de dx más x de dy igual a d de u. Ahora, vean esto que está aquí. ¿Esto qué es? Bueno, eso es la derivada del producto de x y de y. Eso que está en el lado izquierdo. Y esto es igual a d de u. ¿Lo ven? Esto que está aquí es la derivada del producto de x de y. Lo pueden soltar, ¿no? La derivada es, copio el segundo, derivo el primero, más, copio el primero y derivo el segundo. O viceversa, como ustedes quieran. El caso es que si aplicamos variables separables, vamos a tener que la integral de la derivada es xy. Y la integral de d de u es u, más, digamos, una constante c1. Entonces, esta constante c1 va a ser igual a xy menos u. Esto que tenemos aquí es nuestra función phi. Le vamos a llamar phi. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer algo. Voy a multiplicar esta primera ecuación por menos x. Menos x de x va sobre, va a quedar menos xy más x al cuadrado u igual a d de u entre x. Vamos a multiplicarlo por y. Aquí vamos a multiplicarlo por y. Si vamos a multiplicarlo por y, entonces si yo lo multiplico por y, voy a tener aquí xy más y al cuadrado por u, y esto va a ser igual a d de u entre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a pretender es cancelar este x al cuadrado más y al cuadrado. Ese es el objetivo, y por eso lo multiplico primero por menos x, porque me conviene, y luego por y, porque también me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque yo puedo aplicar acá, con esta proporción, puedo hacer lo siguiente. Menos x de x más y de y, y abajo vamos a sumar, ¿no? Menos xy más x cuadrado u más xy más y cuadrado u. Y esto es igual a d de u entre x al cuadrado más y al cuadrado. Vean que aquí arriba, estos se cancelan, estos términos, y acá arriba vamos a tener menos x de dx más y de dy, y abajo vamos a poder factorizar, fíjense bien,
x al cuadrado más y al cuadrado, todo multiplicado por u, igualado a d de u entre x al cuadrado más y al cuadrado, que claramente podemos cancelarlos y vamos a tener x de dx más y de y, y este u lo vamos a mandar a multiplicar, u de u, y aplicando otra vez variables separables, pues aquí no pasa nada, ¿verdad? Porque podemos usar la propiedad de linealidad de las integrales, y vamos a tener menos x al cuadrado entre 2 más y al cuadrado entre 2 igual a u al cuadrado entre 2 más una constante, digamos, C2. Pero si multiplicamos por 2 a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a u al cuadrado más 2c cuadrado. Pero bueno, 2c cuadrado digamos que es otra constante C3. De igual forma, C3 sería entonces menos x al cuadrado menos, bueno, como quieran acá. Sería menos u al cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado. Esta entonces sería nuestra función. Bueno, a la primera la llamamos phi, a esta sería psi entonces. Por lo tanto, la solución general va a ser una función que va a depender de quién. Bueno, va a depender de phi, pero phi es xy menos u, fíjense bien, xy menos u, coma, y la segunda, pues, va a ser una función u cuadrado menos x al cuadrado más y al cuadrado. Una en términos de esta variable y la otra en términos de la otra variable. Esto es igual a 0. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que la función, tenemos una solución implícita. Estas soluciones implícitas normalmente, lo normal es que no se pueden despejar para u. Por lo tanto, habría que usar un método numérico para poder encontrar una solución. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque tengo aquí incrustada una u y aquí tengo una u cuadrado. Entonces, a veces se me puede hacer difícil, ¿no? Se me puede hacer complicado, complicadísimo intentar despejar para u. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Esto por qué? Porque esta función, véanla, u cuadrado, bueno, ¿qué pasaría si esto fuera esta función igualada a esta función? O esta función igualada al coseno de esta función. Tratar de despejarla es algo extremadamente complicado. Por no decir que es imposible en algunos casos. Pero lo cierto es que la solución general es esta, y tratar de comprobar o tratar de encontrar una solución con condiciones iniciales podría ser algo muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. Esta es la solución general a la ecuación diferencial que se nos había planteado. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar o donde vamos a encontrar una solución particular, no general como esta, sino que ahora una ecuación particular, perdón, una ecuación en particular con condiciones iniciales. Vamos a ver qué tal. Bueno, en este segundo ejemplo, vamos a tomar un par de ecuaciones. Digamos que esto, pues ya sabemos que se va a transformar en esta ecuación de x sobre x igual a dy sobre y igual a du entre x e a la u. Fíjense bien. Entonces, nosotros podemos tomar un par de ecuaciones. Esta sería la más fácil, ¿verdad? Porque podemos integrar a ambos lados, fíjense bien. Y por lo tanto, la integral de dx sobre x es igual a la integral de dy sobre y. Si integramos ambos lados, pues vamos a tener logaritmo natural de x igual a logaritmo natural de y más una constante arbitraria, digamos C1. Pero fíjense que C1 también puede ser el logaritmo de una constante, ¿cierto? O bueno, vamos a hacer algo mejor. ¿Qué
Creo que no me va a saber bien esto, pero... Ah, bueno, pero es que no importa. Miren, esto va a ser logaritmo natural de x más esto va a ser igual al logaritmo natural de una constante, ¿verdad? C1 o C2, digamos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de x. Esto lo puedo meter en una sola cosa, ¿verdad? Como el logaritmo natural de C2, dijimos, ¿verdad? Por y. Entonces, esto significa que x es igual a C2 por y. Entonces, esto significa que C2 se puede escribir como x sobre y, ¿verdad? X sobre y. O y sobre x, como quieran, ¿verdad? Si ustedes, aquí no importa. Lo que sí importa es que esta es una constante. Así que aquí lo que voy a tener es una curva característica, y sobre x igual a una constante. ¿Cierto? Que al final esto va a ser una proporción, una pendiente que va a ser igual siempre, ¿verdad? De las proporciones entre la variable x y la variable y. Bien, eso por un lado. Por supuesto y naturalmente, el otro par de ecuaciones que nos viene bien tomarla sería este otro par, ¿cierto? Entonces vamos a tener d de x entre x igual a d de u entre x a la u. Entonces d de x se puede escribir como e a la menos u por d de u. Ah, permítanme, aquí es menos u. Aquí es menos u, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Esto es e a la u. Vean que si integramos a ambos lados, vamos a tener d de x. La integral es e a la u más una constante C2, o perdón, C3, le vamos a llamar. C3. Y esto es x, perdón, aquí es x. Ustedes pueden integrar donde sea, ¿ok? Entonces C3 va a ser igual a x menos e a la u. ¿Ok? Vean que podemos obtener, de alguna forma podemos obtener una ecuación implícita. Esto sería entonces nuestra solución general, por lo tanto vamos a decir que nuestra solución general va a ser una función que depende de x sobre y, una variable, y la otra x menos e a la u. Esto es igual a 0. Bueno, ¿qué nos dice esto, chicos? Lo que nos dice es que vean que de un lado vamos a poder encontrar una ecuación explícita, perdón, ¿verdad? Explícita para la solución que nosotros queremos encontrar. Una solución explícita significa u que depende de x y de y. A ver, no es como u al cuadrado más u igual a x al cuadrado, porque ahí yo no puedo encontrar una ecuación explícita, ¿de acuerdo? Recuerden la diferencia entre una solución explícita y una implícita. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que esta sea una función que esté igualada a 0. Significa que yo puedo escribir esta función x menos e a la u igualada a una función g, digamos, que implícitamente depende de x y de y. Depende de x sobre y, mejor dicho. ¿Verdad? Depende de x sobre y. Ahora, vean lo siguiente, por favor. Vamos ahora aquí a aplicar y vamos a despejar para e a la u. Fíjense bien que x menos g de x sobre y, esto va a ser igual a e a la u. Pero si yo quiero despejar para u de x, y, aplico el logaritmo a ambos lados. Así que esto va a ser igual al logaritmo natural de x menos una función g que depende de x sobre y. Lo vamos a dejar acá porque no sé cuál es la solución. Ahora, vean, vamos a aplicar la condición inicial. Si u es igual a 0, vamos a aplicarlo cuando y vale x al cuadrado. Entonces, vamos a tener
x menos g por x sobre x al cuadrado igual a e a la 0, pero eso es 1, ¿cierto? Entonces vean que si queremos despejar, vamos a tener x menos 1 igual a g de 1 entre x. ¿Qué les parece, chicos? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién sería g de x? Bueno, pues g de x, vamos a cambiar x por 1 entre x. Entonces esto va a ser igual a 1 entre x menos 1. Ah, pero ahora, ¿quién es g de y? ¿Quién es g de y sobre x? Bueno, g de y sobre x va a ser igual a 1 entre, en lugar de x, vamos a poner y sobre x menos 1. Perdón, disculpen. Aquí tengo que agregar otra cosa, disculpen. Esto, yo lo que quiero es encontrar g de x entre y. Fíjense bien. G de x entre y, pues lo único que voy a hacer es sustituir x por x entre y. Entonces esto me va a quedar 1 entre x entre y menos 1, y esto va a ser igual a y entre x menos 1. Significa entonces, ¿verdad? Lo voy a volver a escribir acá. Significa entonces que nuestra solución particular va a ser igual al logaritmo natural de x menos esto que está aquí, es y entre x menos 1. Eso que tenemos acá, esta función que hemos definido aquí, es nuestra solución particular para esa condición inicial. Bien, sí, aquí el único error era que recuerden que la función es x menos g de x entre y, pero g de x entre y es igual a y sobre x menos 1. Así que si había un pequeño error ahí, vamos a decir que u de x, y entonces va a ser igual al logaritmo natural de x menos y entre x más 1, ¿verdad? Porque si va a afectarlo, entonces esta va a ser nuestra solución particular. ¿Cómo lo miran, chicos?